pero este mes termino. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, termino con esta serie de predicaciones desenfocado. Y para ello hoy quiero tomar el pasaje de la Biblia que está en el Evangelio según San Mateo. Lo que captó Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 10 y versículo 16. Hay unos consejos que el Señor da. Yo quiero tomar uno de ellos solamente, y una parte de esos consejos solamente. Mateo 10, 16. Está ahí en la pantalla. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y luego da el consejo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Lo que yo quiero tomar hoy de este texto es la frase: sed pues prudentes como serpientes. Y es el mismo Jesús el que está hablando de ello. Pidámosle al Señor que Él nos hable en esta hora y nos alimente espiritualmente. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante esta reflexión. Tú conduzcas la palabra a la mente y el corazón de cada uno de nosotros y nos ayudes a conocer el tiempo en el que estamos viviendo y a vivir avisados de Él, para no ser llevados de lo malo, sino sostenernos firmes en el caminar contigo, en ese propósito que un día hicimos de serte fieles hasta la muerte, y que a muchos tristemente se nos ha olvidado. Te ruego, Señor, la dirección para esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Prudentes como serpientes. Esto está avisado sobre los cambios que se van a dar en la vida, y que de alguna manera esos cambios pueden llegar a distraernos en el propósito de serle fieles a Cristo hasta el fin de nuestras vidas. Todos nosotros un día, todos los que ya aceptamos a Jesucristo, un día estuvimos ante un altar y levantamos nuestra mano derecha y le dijimos al Señor que le íbamos a ser fieles todos los días. Y teníamos ese propósito al comenzar. Pero bien dice la palabra que es mejor el fin del negocio que el principio. Porque a veces empezamos, echamos la casa por la ventana para iniciar algo, pero luego no sabemos cómo terminar. La vida cristiana tiene sus luchas, tiene sus momentos difíciles, donde tantas cosas nos pueden distraer de ese propósito que un día hicimos de vivir fieles a Jesucristo. Mire, hermano, amigo, el diablo lo que no puede destruir, lo distrae. Escúchame en esto y tenlo muy en cuenta. El enemigo de nuestra vida, el diablo, lo que no puede destruir, lo distrae. Y en esa distracción busca debilitarnos en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Sabes quién es el más interesado en acabar con tu relación con Dios? El diablo. La Biblia lo llama que es el enemigo de nuestras vidas. Y él está buscando siempre de qué manera terminar, acabar con mi compromiso, con mi relación, con mi propósito de vida con Dios. Y muy fácilmente encuentra maneras
de distraernos. Es muy común que cuando queremos reiniciar o nos proponemos ponernos en pie para hacer la obra de Dios, servir en un ministerio, actuar en alguna necesidad o frente a algo que le podamos rendir un culto al Señor con lo que hacemos, el diablo intensifique sus distracciones. Muchas cosas que aun cuando no son pecado, nos distraen. En ocasiones es la pereza. No me deja levantarme para hacer la obra de Dios. Invitaciones de personas bien intencionadas para que los momentos en los que quiero hacer la obra de Dios me ocupe. En este tiempo las redes sociales nos están quitando mucho tiempo. Los juegos, las amistades ocasionales, las visitas que llegan cuando ya estás queriendo cerrar la puerta para subirte al carro y venirte al culto, pero te llega la visita. Y luego hasta nos exigen que los atendamos. Y te vengo a ver y ya te vas. Pero me están distrayendo de mi caminar con Dios. Tengo muy presente el cuadro de una mujer, familia, estaba hospedado cuando era joven y bello. Andaba yo solo en los Estados Unidos y me hospedé en su casa. Y era día domingo y nos alistamos para ir al culto. Precisamente ese momento mi tía estaba cerrando la puerta, metió la llave y estaba cuando se estaciona el carro de uno de sus hijos, un primo, su esposa y su bebito. Y la muchacha le grita desde el carro: no cierre, llegó su nieto. Voltea a mi tía, lo recibe. Yo vi que volvió a meter la llave, dije: ya no fuimos al culto. Es un área donde si no te mueves en carro no te puedes mover. Abre la puerta y cuando llegan dice: ahí está el café, ahí está el refrigerador, ahí están los trastes, ahí está todo. Pásenle, tómense todo el café que quieran, espérenos aquí, ahorita regresamos, vamos a la casa de Dios. Yo realmente me sorprendí porque durante esos días ella me había hablado del nietecito y todo pero lo atendió hasta que regresó de darle la honra y la gloria a Dios. Pero son cosas que te digo, no son pecado. No estamos hablando aquí de un pecado, sino de distractores que en ese propósito de hacer la obra de Dios, puede ser trabajo, puede ser tantas cosas que, te insisto, no son pecado, pero que no te dejan enfocarte en cuanto a lo que te va a ayudar a crecer espiritualmente y obviamente te va a ayudar a crecer en cuanto a lo eterno, a lo que perdura para eternidad. Para mí es muy común que en mi intento de llevar a cabo mi devocional por la mañana, hay tantas cosas que me distraen. De pronto una llamada, un mensaje, una solicitud de ayuda, algún aviso, algo que hacer para la misma iglesia, pero que tal vez no entran dentro de lo urgente, pero que ya me quitaron el momento. ¿Cuántas veces estamos orando y suena el mensaje que llegó? Y como que nos queda la duda, ¿será algo urgente? Y a veces no sabemos distinguir de las cosas que son realmente urgentes y de lo que realmente es necesario. Y sabes, estar en la presencia de Dios, alimentándote a través de el acercamiento a Dios en la oración o en la lectura de la palabra,
muy fácilmente somos distraídos. Cosas que no son pecado, pero que me distraen de entrar a la presencia de Dios. Hay muchos distractores que me desenfocan de lo trascendental, de lo eterno, de mi devocional con Dios. Pero el enemigo, el diablo, sabe muy bien cómo desenfocarnos, sabe dónde nos duele, pues, si ahí nos pega. Ahí nos distrae tan fácilmente, logra la distracción de un cristiano en su relación con Dios, que muy fácilmente nos saca de ese momento. Disminuye mi intimidad con Dios y en lugar de acercarme día a día, me alejo día a día. Mi enemigo es experto en distraerme. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él no quiere que tú tengas una cercanía con Dios. ¿Por qué posponemos algo que me hace tanto bien y se supone que debo de disfrutar? ¿O me equivoco? Pero el cristiano orar debe saber disfrutar ese momento, leer la palabra. Un cristiano debe disfrutar ese momento. Pero, ¿lo disfrutas? ¿Lo disfrutas? Después de la carne y del mundo, los otros enemigos del creyente, el diablo, ese sobrevalorado enemigo y que ya está vencido, dice la palabra, entonces está constantemente viendo de qué manera me distrae, de qué manera hace que mi mente se aparte de Dios, de qué manera yo deje de fortalecerme espiritualmente, que me fortalezca espiritualmente para pelear las batallas. Y cada vez que me distrae, hace que mis fuerzas se vayan acabando. Y estoy hablando de las fuerzas espirituales, hasta que me vea sin ellas y me derrote, pierda mi eternidad con Dios. Este adversario de toda la vida, aunque no pueda destruirme, va a intentar distraerme y va a quitar la atención del propósito que me he formulado de serle fiel a Jesucristo hasta el último respiro que pueda dar en esta tierra. Hay algunos distractores que los podemos llamar pretextos. Otros encuentran muy buenas cosas con las cuales distraerse, que nadie le puede decir, oye, deja eso, estás pecando. No. Pero me están minando. No me doy cuenta que están minando, están acabando con mis fuerzas espirituales. Pueden ser cosas, pueden ser personas, ideas que platicamos y que hacen que mi fuerza espiritual se acabe, se abaje. O pláticas que tenga. La Biblia me dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pláticas que tengamos con alguien y que de alguna manera me apartan de mi pensamiento y mi sentimiento con Dios. Ya no me siento tan seguro de lo que estoy haciendo caminando con Dios. Y nuestro enemigo está buscando cómo desenfocarnos, de tal manera que aplacemos las cosas. Oh, sí, mi alma necesita de la oración, mi alma se siente seca, mi alma tiene sed, como decía el salmista, pero al ratito lo voy a hacer. Primero hago esto y al ratito y luego surge otro y al ratito y más al ratito y más al ratito, y ese ratito se acabó el día y no se llegó. Y mi alma sigue sedienta de Dios porque estoy desenfocado
de Dios. Y hace que eso me prive de vivir las increíbles experiencias de lo eterno aquí en la tierra, de las cosas grandes y maravillosas y especiales que Dios tiene para nosotros, pero no las puedo percibir porque estoy desenfocado de Dios. ¿Y sabes por qué el enemigo lucha tanto por desenfocarte de Dios? Porque te tiene miedo. Por miedo. Él se va a oponer rotundamente a que vivas una visión clara de tu vida cristiana, de lo que puedes hacer siendo un buen cristiano, caminando con Dios. Que tengas una relación profunda y una idea firme de lo que puedes lograr si vives enfocado en Dios. Y cuando nos desenfoca empezamos a perder batallas y el enemigo empieza a enseñorearse de nosotros. El miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, la depresión empiezan a apoderarse de nuestra vida porque el diablo nos está golpeando y nos está distrayendo. Cuando Dios nos dijo que Él quería que tuviéramos vida y vida en abundancia, pero cuando estamos enfocados en Dios lo logramos. Él nos dijo que había venido para que tuviéramos victoria y solo cuando estamos enfocados en Dios lo logramos. El momento que quitemos la vista de Dios es el momento en que empezamos a perder las batallas. No me doy cuenta que al perder de vista al Señor, pierdo de vista a quien me resuelve la vida. Pierdo de vista al que me hace fuerte. Pierdo de vista al que es todopoderoso. Y entonces ya no hay más que hacer. Pero aquel que dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, es el que pelea mis batallas, es el que me da fuerza, es el que me hace más que vencedor, es el que me hace victorioso y es el que me hace estar fortalecido en Dios. Pero el enemigo sabe que cuando yo vivo en esa hermosura de la vida cristiana, vivo cantando alabanzas al Señor, vivo orando a Dios. La Biblia nos dice orar sin cesar. Vivo orando a Dios, medito en la palabra, me estoy fortaleciendo en Dios, mi relación con Jesucristo está creciendo, estoy logrando cosas, lo que me propongo empiezo a lograrlo porque estoy caminando con el que es todopoderoso. Y el enemigo sabe que en el momento en que yo cante, oro y medite en la palabra, le voy a empezar a dar duro en la cabeza. Y se va a empezar a cumplir lo que la palabra de Dios dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero déjame preguntarte, hermano, ¿cuánto hace que no oras por un enfermo para que sane? ¿Cuánto hace? No, pues eso es para los ministros. Ni los ministros lo hacemos en ocasiones. Pero dice la palabra que cuando estamos enfocados en Él y estamos haciendo la obra de Dios, dice que sobre los enfermos pondrán. No, entiéndeme bien, una cosa es imponer manos, otra cosa es poner manos. Imponer manos es cuando pones tu mano sobre la cabeza, y esa es la autoridad que es dada a los ministros en la vida de la iglesia. Pero puedes tocar el hombro, puedes tocar la rodilla, el pie, no sé, puedes hacer la oración que pueda traer sanidad. Pero a veces pensamos, es que eso es para aquellos, para los otros, para los que están más metidos con Dios. Es muy común que se nos hablen: hermano, ¿puede venir a orar por un enfermo? Y a veces les digo: ¿y tú no puedes hacerlo? Y como que se quedan medio desconcertados, ¿verdad? Porque, ¿y tú no puedes hacerlo? Bueno, a veces la salida más fácil, ¿no? Es que queremos que lo unjan con aceite, y la Biblia dice que son los ministros los que ungen con aceite. Pero el aceite no es una pócima milagrosa, es una señal solamente. Pero quien da la sanidad, quien efectúa la sanidad, es el que va conmigo. Es el que el profeta decía: Jehová está conmigo,
como poderoso gigante. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace que sucedan las cosas. Pero ¿sabes qué dice? Dice la palabra, a los que creen. A los que creen. Y a veces no hago que sucedan las cosas que Dios quiere que sucedan a través de mí, porque estoy desenfocado y ya no sé si creo o no. Pero el pasaje sigue diciendo, y cuando está hablando en un contexto cultural de su momento, pero sigue diciendo, pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Esos creyentes hablarán nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas que hace que la vida cristiana se esté renovando día con día. El sentir la presencia de Dios, sentir el gozo del Señor, sentir que el Señor está con nosotros, nos renuevan día con día en nuestros propósitos de servirle al Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto tiempo hace que no hablamos en lenguas? También dice que se van a sobreponer al veneno. En aquel tiempo era una arma muy táctica. Cuando se querían deshacer de alguien, pues le echaban venenito en la agüita o en el traguito, y no había los elementos que ahorita hay para detectar que alguien había muerto envenenado. Simplemente se murió. ¿Quién echó el veneno? ¿Quién sabe? Pero se murió. Pero ¿a cuántos no está acabando el veneno de la sociedad con muchas vidas cristianas? La sociedad sabe envenenar a la gente con todo lo que ofrece. El mundo sabe envenenar a la gente con todo lo que ofrece. Drogas, alcohol, comentarios, cosas que hacen que mi voluntad se vaya por los suelos. Pero está diciendo, a los que creen en mi nombre se van a sobreponer al veneno, tomarán serpientes en las manos y no los dañarán, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto podrán hacer los que creen en el Señor, que están enfocados en el Señor. Cosas maravillosas verán y harán, porque el Señor está con ellos. Cosa que no sucede cuando no me atrevo a actuar como cristiano. Y cada vez que digo esto, le tengo que pedir a la hermana, perdón a la hermana Cristina, ya no, porque hay muchos que no son cristianos, nos volvemos cristinos. Pues ahí estamos medio, ahí la llevamos. Pero el Señor sabe que el día que nos tomemos bien de su mano y caminemos con Él, el temor que el enemigo nos tiene se va a concretar, porque podremos hacer las señales que están dichas en la palabra y se van a cumplir. Por eso la Biblia nos dice, y el Señor mismo hablando nos dice, sean astutos como serpientes. Como decimos aquí en Sonora, espabilate, abre los ojos, date cuenta de cuántas cosas te estás privando al estar desenfocado de los principios de la vida cristiana. Alguien podrá decir, pero vivo bien, tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo un buen trabajo. Pero esos no son valores eternos. Nada de eso te vas a llevar cuando partas de aquí. Y algún día te vas a ir de aquí. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, no nos vamos a quedar aquí. Pero todo lo que atesoremos para eternidad, esos momentos de estar en la presencia de Dios, esos momentos en que nos gozamos en el Señor, esos momentos de estar en la casa de Dios, esos momentos que utilizamos para leer la palabra y edificarnos nosotros mismos, esos momentos de entrar en intimidad con Dios, son momentos gloriosos que nos van a llevar a vivir la eternidad aquí en la tierra. Por eso se los dice, sean astutos como serpientes. Identifiquen cuando se trata de algo que nos quiere desenfocar de la presencia de Dios, del propósito de Dios, y no lo dejemos.
que el miedo que a veces Satanás produce en el pensamiento de alguien no nos desenfoque. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros. Hay que ver qué quiere Dios con nosotros y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Mi enemigo incluso va a usar la palabra. La misma palabra de Dios la va a usar para desenfocarnos en ocasiones. La usó con Jesús allá en el monte de la tentación. Quiso que él se desenfocara de su propósito. Y con los héroes de la fe empiezo a introducir los sermones que voy a predicar el próximo mes. Hebreos 11:13 tiene una palabra que al estarla meditando estos días, muchas veces he leído ese pasaje, muchas veces, pero me llamó poderosamente la atención el versículo 13. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas, escucha, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. ¿Quién se las prometió? Y dice que se murieron y no las recibieron. No que no se cumplieron, sino que ellos no las vieron cumplidas. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabía que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Escucha, hermano, sin recibir las cosas que Dios les había prometido, no recibieron lo prometido por Dios. Y hoy Satanás está usando las escrituras a través de muchas personas para decir y prometer cosas que realmente no dice la Biblia. Y cuando recibimos algo que se habla en nombre de Dios o usando la palabra de Dios, mucha gente está desanimada, está desencantada del caminar con Dios. Porque no ve. Algunos le dijeron: mira, ven a Cristo, hazte hermano, y pasado mañana ya tienes más lana que Carlos Slim. Y llega pasado mañana porque no es Dios nos bendice, y dice la palabra que las bendiciones de Dios son nuevas a cada mañana. Y veo cómo el rey Salomón oraba y decía: no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan que necesito. No sea que teniendo de más te niegue, o no teniendo entonces vaya y robe y peque contra ti. Solo dame lo necesario. Era la oración que él hacía. Pero mucha gente está con una mente contraria a la palabra de Dios y está buscando las cosas que aquí se van a quedar. Y no te quiero decir con eso, conténtate. No, yo creo que Dios nos da oportunidades y nos da trabajo y nos da el poder hacer y poder realizar nuestra vida y poder salir adelante de la mejor manera. Tan es así que dice que el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, tenemos que ir adelante, que haya una bendición, que haya un salario. No podemos volvernos gente conformista. Tenemos las bendiciones que Dios promete a cada mañana, pero tenemos que levantarnos a buscarlas. No van a llegar solas. El pueblo de Israel era bendecido por Dios en el desierto con el maná, pero se tenía que levantar a cierta hora, porque el maná estaba ahí hasta cierta hora. Y no podían recoger para otro día, tenía que ser día con día. Solamente el sábado recogían para otro día. Pero si alguien decía: mañana no quiero madrugar, hoy recojo lo de ahora y lo de mañana, otro día amanecí engusanado, dice. Date cuenta que no son cosas que la gente diga sobre que Dios dijo,
sino lo que realmente dice la palabra. Por eso tengo que conocer la palabra de Dios. Y nos dice que muchos de los héroes de la fe que se enlistan en ese capítulo 11 de la carta a los hebreos, muchos de ellos, a pesar de su fe, no recibieron lo prometido, sino solamente alcanzaron a vislumbrar que eso se iba a cumplir. Ellos no lo verían, ellos ya no estarían en la tierra, pero sabían que el tiempo de Dios es perfecto, y en ese tiempo Dios hace las cosas para gloria de su nombre, porque lo que se busca es que el nombre del Señor sea glorificado, no que mi vida sea glorificada, sino que el nombre del Señor se glorifique. Pero lo que me llama la atención es como no se desenfocaron. Dios les prometió, no la vieron cumplida, pero ellos mantuvieron su fe. Sabían que el Señor la cumpliría, esa promesa, en su momento. Y mantuvieron su fe incluso más allá de la muerte. Y sabes, hermano, ¿por qué mantuvieron esa fe en el Señor? Porque ese Señor es alguien que ya venció a tu enemigo. El enemigo de nuestras vidas está vencido. Ya Cristo lo venció. Y nos dice, y vosotros también venceréis. Pero nos da una promesa en la palabra. Nos dice, Hechos 1:8, recibiréis poder. Recibiréis poder. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y cuando estemos disfrutando de las cosas que produce la vida del cristiano el Espíritu Santo, vamos a ser testigos, le vamos a poder platicar a la gente las cosas que el Señor está haciendo a través de nosotros. A veces no podemos ser testigos del Señor porque no está pasando nada. Todo es más vacío que no hay nada. Pero cuando nos volvemos al Señor, dice la palabra, recibiréis poder. Y 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese creer en el Todopoderoso y confiarle nuestra vida a Él, podemos derrotar todo lo que se nos atraviese, porque tenemos poder de Dios. Y ese poder de Dios nos da el valor y la confianza de saber que en Él somos más que vencedores, hermano. No vamos a vencer a nuestro enemigo con oír lo que alguien promete, o la palabra palabra de superioridad personal. Muchos están oyendo a tanta gente. Yo te digo, la Biblia no es una palabra de superación personal. La Biblia es una palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que transforma la vida. No solamente te levanta el ánimo. Si quieres oír palabra de superación personal, hay tantos ahí en las redes sociales, y los puedes oír y te van a hablar muy bonito, y te van a decir que eres el más guapo, y te van a decir que eres la más bonita, y te van a decir que bueno, tantas cosas. Solo que cuando vamos al espejo, qué decepción, ¿verdad? Pero lo que el Señor hace a través de su palabra es darnos las herramientas para vencer, para estar enfocados y vencer una y otra y otra y otra vez. Porque el enemigo va a venir una y otra vez a tratar de seducirnos y desenfocarnos, pero yo debo de estar luchando siempre para mantenerme enfocado. Hay una palabra que a mí me encanta, y con esto voy a terminar. Colosenses 2:15. Y es donde te digo que el que está contigo ya venció a tu enemigo. Y Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira,
en los tiempos que se escribe este pasaje, el apóstol Pablo, que es inspirado para escribir este pasaje, está tomando la figura de la guerra, cómo se suscitaban las guerras en aquel tiempo. Y cuando un rey salía con su ejército contra otro reino y lo derrotaba, tomaba a todo el mayor número de prisioneros que podía y llegaba a la ciudad de donde él era y hacía un desfile donde el rey vencedor iba al frente y detrás de él iban todos los derrotados, los que iban como prisioneros, y los humillaban. Los hacían desfilar desnudos, o a otros los hacían desfilar todos golpeados. En ocasiones llevaban en astas de la lanza las cabezas de los que habían muerto en las batallas, que eran familiares de los que iban desfilando ahí humillados, porque habían perdido la batalla. Y el rey vencedor los exhibía públicamente y le decía a la gente que se llenaba las aceras de las calles: miren, vencimos. Y aun cuando ustedes no salieron a pelear, pero ahora son parte de esta victoria. Ahora arrójenle lo que quieran, lodo, lo que quieran tirarle a la gente, humíllenla, porque son derrotados. Y el Señor eso hizo en la cruz del Calvario. Tomó al enemigo y lo exhibió públicamente. Todo el universo se dio cuenta que Él era el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y me llama la atención este pasaje, porque puedo ver un momento en mi imagen mental donde allá en lo más recóndito del infierno, donde prácticamente las tinieblas se pueden palpar, porque está en la mayor oscuridad donde el enemigo de nuestras vidas vive. Allí en esa densa oscuridad y en lo profundo del infierno se estaba realizando una fiesta. El enemigo Satanás estaba de fiesta. Esa tarde el Cristo que había venido a redimir a la humanidad había sido crucificado en una cruz. Y a las pocas horas después era descolgado de la cruz y llevado a una cueva, y le pusieron una piedra en un sepulcro y luego le pusieron un sello. Y allí había terminado la historia de la redención de la humanidad. El Cristo, el que podía salvar a la humanidad, ahora estaba en una tumba con una piedra enorme tapando aquella tumba. Y el enemigo de fiesta había vencido a su enemigo. Y cuando la celebración estaba en el cenit, en su mayor apogeo, empieza a ver que en la puerta del infierno se empieza a dibujar un halo de luz que empieza a penetrar las tinieblas. Y cuando él está lleno de asombro viendo cómo aquella luz empieza a penetrar las tinieblas y empieza a interrogarse qué está pasando, aquella puerta se abre y es la mano que lleva una herida, y es la mano poderosa que abre las puertas del infierno. Y entró a ese lugar y dice la palabra, le arrebató el poder, le arrebató los reinos, le arrebató los principados y se lo llevó en el universo y lo exhibió públicamente para que el universo entero entienda que Jesucristo es el Rey del universo, el Todopoderoso. Nuestro enemigo busca cómo desenfocarnos sabiendo que ya está derrotado. Pero en esa vida, muy poco cerca de Dios, muy alejado de Dios, diría mejor, el enemigo sabe que tiene todas las de ganar, pero ya está derrotado. Y el que va conmigo es el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Yo decido
Yo decido si dejo que sea Él quien pelee mis batallas o las enfrento yo, confiando en mi sabiduría, confiando en mis fuerzas, confiando en mi instinto, confiando en mis sentimientos. Pero ¿sabes qué? Si confías en esto, te lo digo desde ya estás derrotado. Porque el único que lo venció fue el que subió a la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y Él es el que nos hace más que vencedores. Por eso se nos invita a que nos sostengamos como viendo al invisible, mirando las cosas que no son como si fueran, y sabiendo que Él tiene poder para darnos la victoria. Pero hermano, enfócate en Dios. Fija tus ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Nos ponemos de pie.